Shalom, Akim, Shalom. Como siempre quiero empezar dando toda una gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahushai es el nombre del Hijo. Raja Kodash significa Espíritu Santo. También quiero dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra del Molino, nuestros maestros en esta verdad. Y Shalom, que significa paz a la lección. Ustedes, hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh Hashem Yahushai. Solo quería continuar en la lección que hice, que hace unos 2 días, que dice, ¿qué dice ChatGPT sobre Constantino y la iglesia cristiana? Alright, y básicamente le había preguntado a ChatGPT, que me dé información sobre quién es Constantino, y también que me dé información en cómo estas religiones modernas, bajo que se llama el cristianismo, cómo todos regresan a la iglesia católica, que como mencioné en mi video que hice, católica significa universal, porque esa iglesia busca atraer a todo el mundo, que es contra las escrituras. Las escrituras dice que hay muchos más que van a morir de los que van a ser salvos, so el Señor no es por toda la gente. La mayoría del mundo, van a ser destruidos, o van a ser reservados para ser los primeros esclavos en el reino, porque cuando Yahushua, quien el mundo ignorantemente llama Cristo, cuando Él venga, Él va a poner en sujeción a la tierra, y las naciones que pusieron a su pueblo en esclavitud, a los israelitas en esclavitud, ellos van a ser puestos en esclavitud también, como dice Apocalipsis 13 y 10. Alright, so quería leer un poco en lo que tiene aquí ChatGPT, enseñando en que estas religiones cristianas, que los cristianos aman decir, yo no soy católico, yo soy contra la iglesia católica, nosotros no adoramos a santos, no hacemos esto, whatever, no adoramos a la Virgen María, alright, pero todo lo demás afuera de eso agarras de la iglesia católica. So hay que agarrar un poco de información. So voy a traducir esta parte de ChatGPT y voy a agarrar unas escrituras. Salakia. Creo que traducí más de 1500 caracteres. Denme un segundo, hermanos. Voy a traducir a mitad y mitad. Tratar esto. Select esto debe de trabajar. Damn. Select, hermanos, es demasiado. No me lo deja traducir de un solo. Aquí. Ahí está. Hermanos, alright, so voy a empezar aquí desde el principio, que dice: el cristianismo actual en sus múltiples formas se remonta a las primeras comunidades cristianas que acabaron evolucionando hasta convertirse en la iglesia católica. He aquí un resumen de cómo las diversas ramas del cristianismo surgieron de esta fundación, y básicamente tienes que empezar desde el principio, como dicen las escrituras, porque los que se llaman cristianos hoy en día, no son los mismos llamados en las escrituras, Antioch. Un segundo, Slakia. Voy a dar un precepto bien rápido, hablando de los primeros cristianos, por decir,
Hechos 11 y 19. Ok, estos Hechos 11 y 26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, so los discípulos fueron llamados cristianos. Right, hay que agarrar esa palabra. Right. La palabra por cristianos, ok, es lo mismo, cristianos. Okay, dice un seguidor de Yahushua. Ok, que Cristo en el hebreo es Mashiach. Ok, Mashiach significa ungido. Yahushua era el ungido, right? Pero nosotros, teniendo esta verdad, nosotros también somos ungidos, ok, por el Espíritu Santo. Eso es 1 Juan 2 y 20. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. O tenemos una unción, ok, que aquí te dice ungir con aceite, ok. So Yahushua era el ungido, el Cristo, el Mesías, ok, el que fue escogido para salvar a su pueblo. Por eso tenía ese título. Pero ese título de ser ungido nos puede aplicar a nosotros también. Como leí ahorita, tenemos una unción. Somos ungidos con el Espíritu Santo que nos ayuda a entender todo, okay, a tener la 100% verdad. Okay, so un cristiano es un ungido, right? Los discípulos fueron llamados Mashiach Yam, que Yam es plural, Mashiach, okay, ungido, y Yam lo hace plural, son los ungidos, alright, diciendo que ellos eran seguidores de el ungido, okay, el primer ungido, si lo quieres decir así, okay. Pero hoy en día, gente se llaman cristianos y whatever, y sacan escrituras que dicen, mira, sí, los discípulos fueron llamados cristianos y la palabra está ahí en la Biblia, sí, okay. Pero para ser un verdadero ungido tienes que ser un israelita, okay. Estos cristianos hoy en día no enseñan eso, en realidad no son verdaderos ungidos. Dos, no tienen una unción, no tienen el Espíritu Santo, porque ni tienen los nombres del Padre Yahweh y el Hijo Yahushua, okay. So como dije, tienes que empezar desde el principio, okay. Yahushua vino, tuvo sus discípulos que eran más de 12. Cuando Yahushua murió, esos discípulos fueron convertidos en apóstoles, porque apóstol significa uno que es mandado, sent away, right, mandado, afuera o whatever, porque ellos empezaron a enseñar. Y como pueden leer en el libro de Hechos, miles y 10 miles y 10 miles de hermanos empezaron a despertarse y creer, okay. Pero más o menos como 70 AD, right, que 70 AD era cuando Jerusalén fue cuando empezó la destrucción de Jerusalén por medio del Imperio Romano, okay. Ahí Jacobo tuvo que huirse, muchos fueron a África, otros a diferentes regiones cerca de ahí, okay. Jacobo fue dispersado, alright. So muchos de esos hermanos que creían tuvieron que huirse de Jerusalén porque ellos creyeron. Yahushua habló, okay, de la abominación de desolación. Yahushua les advirtió que el Imperio Romano iba a venir y los iba a destruir. So muchos creyentes, okay, se fueron de ahí, alright. Por eso Pablo habló de la apostasía, okay, porque los discípulos y los apóstoles pensaban que en ese tiempo, después de que Yahushua vino, inmediatamente iban a recibir salvación, pero no. Pablo tuvo el entendimiento. Esto es 2 Tesalonicenses 2 y 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahushua y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, no vendrá ese día, el día de Yahushua, sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición. ¿Quién es quién? Esaú Edom. Ok, so Esaú Edom tuvo que ser revelado como el diablo, que eso no pasó hace 2000 años, eso pasó ahora. Ok, y también la apostasía tenía que cumplirse. Lo voy a leer otra vez. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. So, ¿de qué estaba hablando Pablo? Ok, la palabra ahí por apostasía es lo mismo, apostasía. Ok, a falling away. Busqué la definición bien rápido. Dice apostasía. ¿Qué es la apostasía? Dice cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del evangelio. Ok, so Jacobo tuvo que regresar al mundo básicamente. Ok, los que creían en Yahushua, los que aprendieron de los apóstoles, ok, que a un tiempo fueron llamados discípulos, ellos creyeron, tuvieron que huirse, tuvieron que dejar a su tierra, ok, tuvieron hijos y eventualmente esos hijos perdieron el conocimiento del Señor. Ok, cumpliendo ¿qué? Cumpliendo Jeremías 17:4, que dice ¿qué? Dice, y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. Ok, so Jacobo tuvo que regresarse a dormir. Ok, Jacobo tuvo que caerse otra vez básicamente, y de eso estaba hablando Pablo. Alright, unos israelitas mantuvieron los nombres, right? Por eso tienes libros como de James Adair, como los nativos americanos aquí sabían los nombres. Ok, hermanos en África, comunidades en África, ok, que todavía guardaban sus costumbres. Right, nosotros nos caímos, pero había un poco de verdad que el Señor dejó que sea pasado generación por generación. Right, hasta que eventualmente completamente fuimos borrados de nuestra heredad cuando fuimos puestos en esclavitud. Hasta perdimos nuestro idioma. Ok, ya no estábamos hablando en hebreo. Okay, nuestros hermanos morenos de los tribus sureños, Judá, Benjamín y Leví, Judá siendo los morenos de Norteamérica, Benjamín siendo los de los caribeños, okay, y Leví siendo los haitianos. Alright, cuando especialmente los de la tribu de Judá fueron puestos como esclavos aquí en América, ellos fueron forzados a hablar inglés, so completamente se cayeron. Ok, y aquí en Norteamérica, los hermanos de las tribus de Gad y Rubén, ellos también fueron conquistados, fueron mandados a escuelas, forzados a aprender inglés, y tomar parte en las costumbres de América. Y los de Sur y Centroamérica fueron destruidos por los españoles. Ok, perdimos todo. Alright, so completamente caímos porque eso tenía que ser cumplido, lo que Pablo estaba hablando de. Alright, so cuando llegas a los tiempos de Constantino y los tiempos después, ya Jacobo estaba reinando a Roma, estaba reinando Europa, Rusia y todo eso, pero ellos no estaban reinando, okay, bajo las instrucciones de Yahweh Hashem Yahushai. Okay, ellos estaban reinando a su manera, como entré en mi video, Constantino tratando de agradar a todos para poder hacer su iglesia y su imperio más grande y más controlado. Okay, so cuando tú entras en la iglesia católica te dicen, mira, la iglesia católica empezó con Pedro, okay, y de Pedro, hasta hoy en día ese linaje, ese asiento del líder, el papá, nunca ha sido perdido. Eso es incorrecto. Leímos de la apostasía. Okay, so sí, Jacobo cayó. Okay, y la supuestamente cristianidad que ha existido, okay, por los últimos 1000 años y más, alright, no es y no ha sido la doctrina pura de Yahweh Hashem Yahushai. Esa doctrina pura apenas regresó hace menos de 100 años. Okay, como enseñamos aquí en la Gran Prairie del Molino, el anciano Abba Bivens, quien es Elías y Juan el Bautista en la reencarnación, él fue el principio, okay, de esta cosa, el principio de nosotros sabiendo que somos israelitas. Okay, por medio de ese hombre
Los ancianos de nuestros ancianos aprendieron quién eran, ok. Fue revelado el Lashon Kodash, el hebreo santo, ok. Salakia. Fueron revelados quiénes son las 12 tribus, los llamados latinos, morenos y nativos americanos, y las profecías, man. Mucho fue revelados. Ok, deme un segundo, Salakia. Salakia, hermanos, deme un breve segundo. You know? So, hey man, con eso voy a regresar aquí. Alright. Dice, el cristianismo actual en sus múltiples formas se remonta a las primeras comunidades cristianas que acabaron evolucionando hasta convertirse en la Iglesia Católica. He aquí un resumen de cómo las diversas ramas del cristianismo surgieron de esta fundación. Ok, que sí, los seguidores o israelitas empezaron la Iglesia Católica. Ok, hombres morenos empezaron la Iglesia Católica, pero eso no significa que ellos estaban correctos. Ok, eso no significa que hasta hoy en día la pura doctrina, you know, como se dice, ha sido guardado, ok, por esa apostasía. So, la Iglesia Católica no tenía la 100% verdad, ok. La Iglesia Católica no es, ok, la iglesia que ha existido desde Pedro el mismo, como te tratan de enseñar. Ok, los israelitas sí empezaron la Iglesia Católica, ok, pero ellos no tenían el 100% verdad, ok. Después de que Yahushua murió, cuando esa apostasía vino, ok, mucha de la doctrina fue cambiado. Caso en punto Constantino, que todo eso tenía que pasar porque se tenía que cumplir Jeremías 17:4, y como leímos en Tesalonicenses, ok, la apostasía, ok. Dice, comunidades cristianas primitivas, dice, tras la muerte y resurrección de Yahushua, sus apóstoles difundieron sus enseñanzas y formaron las primeras comunidades cristianas, que básicamente hombres y mujeres aprendieron, ok, y empezaron a creer. Estas comunidades se centraron inicialmente en Jerusalén, pero rápidamente se extendieron a todo el Imperio Romano. Right? Tenemos el libro de Corintios, Efesios, okay, Filipenses. Right? Habían iglesias en diferentes partes del Imperio Romano. Dice, persecución y crecimiento. A pesar de los periodos de persecución, el cristianismo creció en número y influencia, que simplemente era la verdad. Okay? No lo vamos a llamar el cristianismo, porque solo era la verdad que estaba siendo enseñado. Eso es una palabra moderna. Dice, los primeros líderes de la iglesia o obispos comenzaron a surgir como figuras clave para guiar a estas comunidades. El papal del Imperio Romano, la conversión del emperador Constantino y el posterior edicto de Milán del año 313 DC, que legalizó el cristianismo, desempeñaron, ¿por qué? Porque habían persecuciones. Ok, israelitas fueron perseguidos y sacados del Imperio Romano por ser cristianos. Ok, como tenemos Nero antes de 70 AD, que empezó un fuego, un incendio, y dijo eran los israelitas, y ese vato es Trump en la reencarnación. Entonces, si él entra en la oficina, es posiblemente que él otra vez inicie la persecución. Ok, después de 70 AD, Jerusalén fue completamente, bajado, ok. Dice, el apoyo de Constantino ayudará a establecer una estructura eclesiástica más organizada y jerárquica, ok, porque los creyentes, ok, los seguidores del Señor, básicamente fueron matados. Era ilegal llamarte un seguidor de Yahushua. Eso era algo grande, right? El imperio o el emperador Constantino diciendo, ok, el cristianismo es legal, yo soy un cristiano y lo vamos a adoptar para todo el reino, para todo el imperio, digo, ok. Dice, concilio de Nicea. El concilio de Nicea ayudó a definir la doctrina cristiana ortodoxa, solidificando un sistema de creencias unificado y abordando las herejías, ok, abordando Salakia, right, que, déjame ver cómo lo dice en inglés, Salakia.
Oye, abordando las herejías, básicamente, supuestamente, eso es cuando ellos dijeron, mira, vamos a mirar qué es correcto y qué es incorrecto. Pero lo opuesto pasó. Entraron herejías, ¿ok? Como la doctrina del infierno que voy a hacer más estudios exactamente cuando, como la doctrina del imperio fue entrado. No sé por seguro si era con Constantino, pero ya mediante voy a buscarlo. Pero como saqué en el video anterior, definitivamente cosas como haciendo el día de reposo el domingo, ok, Navidad, festividades paganas ahora siendo llamados festividades de la Biblia, ok, todo eso entró durante ese concilio. Dice versículo 3, punto 3, la Iglesia Católica con el tiempo el obispo de Roma, conocido como el Papa, ganó preeminencia. La Iglesia Católica con el Papa de la cabeza se convirtió en la autoridad central del cristianismo occidental. Right? So, supuestamente ellos eran la autoridad, ellos eran la iglesia. Okay? So, déjame traducir un poco más. Déjame ver si me deja traducir todo esto. No. Okay. Voy a seguir leyendo. Dice, periodo medieval. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en una fuerza dominante en la vida política, social y religiosa Europa, dando forma a civilización occidental. El gran cisma, que eso es grande aquí. En 1054 se produjo una gran división entre la Iglesia occidental católica y la Iglesia oriental ortodoxa, principalmente por cuestiones de autoridad papal y diferencias teológicas, como lo que está pasando ahorita en Sakari, una división, okay, porque unos líderes creen en esto y otros líderes dicen, no, yo creo que esto significa esto, right? Una división. ¿Por qué? Porque no es del Señor, okay. Todo lo que no es del Señor es dividido, all right? Es confundido, okay. Dice, la Iglesia Ortodoxa Oriental desarrolló sus propias tradiciones y prácticas distintas de la Iglesia Católica, okay. So básicamente hubo una gran división donde la gente empezaron a separarse y decirte, nosotros ya no nos vamos a llamar esto, okay, vamos a empezar algo nuevo y vamos a ser llamado esto, okay, lo mismo que está pasando ahorita. Así empezó Sakari, okay. Al-Azhar era parte de la Gran Piedra del Molino, okay, pero él fue echado, okay, y en vez de arrepentirse y seguir bajo la doctrina de Gran Piedra del Molino, okay, él dijo, no, yo voy a empezar mi propia iglesia y yo voy a enseñar lo que yo quiero enseñar, ok. 7. Alright. Dice solo para que no me confunde y no pierde el puesto. Ok. So ahora punto 5. Dice la reforma protestante. Otra cosa. En el siglo XVI, figuras como Martín Lutero, Juan Calvino, right, vocab Malone en la reencarnación, dice, y otros desafiaron las doctrinas prácticas y autoridad de la Iglesia Católica. So, hubo más divisiones. Esto condujo a la reforma protestante, que dio lugar a la formación de varias denominaciones protestantes. Diferencias clave: los reformados protestantes enfatizaron la autoridad de las escrituras, solo escritura, la justificación solo por la fe, sola fide, y rechazaron ciertas prácticas y sacramentos católicos. Surgimiento de nuevas denominaciones, más divisiones. Dice anglicanismo. La Iglesia de Inglaterra, Iglesia anglicana, se separó de la Iglesia Católica en el siglo XVI, principalmente por razones políticas y personas que implican al rey Enrique XVIII, o 8. Dentro del protestantismo surgieron numerosas denominaciones como luteranos, calvinistas, bautistas, metodistas y muchas otras
cada una con creencias y prácticas diferencias. Y así es como hoy en día ahora tienes a todas estas denominaciones, ¿ok? So déjame terminar esto. So dice 7, el cristianismo moderno. El cristianismo se ha extendido por todo el mundo con diversas denominaciones que se han adaptado a diferentes contextos culturales. La Iglesia Católica sigue siendo el mayor organismo cristiano, seguida de numerosas denominaciones protestantes y de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Movimientos ecuménicos en los siglos 20 y 21, ahora estamos en el siglo 21, right? Se han realizado esfuerzos para fomentar la unidad entre las distintas confesiones cristianas a pesar de las distinciones doctrinales. En resumen, el cristianismo actual, con sus diversas denominaciones, tienen sus raíces en las primeras comunidades cristianas que acabaron convirtiéndose en la Iglesia Católica. Acontecimientos significativos como el Gran Cisma y la Reforma Protestante condujeron a la ramificación y formación de nuevas tradiciones y prácticas dentro del cristianismo, enseñando que todo regresó de la Iglesia Católica. Alright, so voy a agarrar unos 2 preceptos más y con eso lo cierro. Alright, estos Hechos 7:48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Ok, so el Señor no está habitando en una iglesia que dice, mira, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los calvinistas y los protestantes y somos correctos por esto y esto y no creemos lo que ellos creen y cada denominación piensa que ellos tienen la verdad, pero ninguno tiene la verdad. Todos están enseñando de ese Cristo gringo, ok, todos, ninguno de ellos está saliendo a las calles, ok, que dice las escrituras que los verdaderos profetas iban a estar en las calles, ok, no en un templo, ok, no en una casa hecho de manos, ok, como ellos te dicen, esto es la casa de Dios. No, el Señor no está morando en esas fucking casas de rameras, ok. Mateo 16 y 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Right. Por eso la Iglesia Católica fue dividida, porque no es del Señor. Ok, pero la verdad está aguantando hasta hoy en día. Ok, so el Señor le dijo a Pedro que él iba a ser la roca, ok, en cómo su iglesia iba a ser fundado en, ok, que cuando tú buscas ahí la palabra por iglesia, right, que su nombre fue cambiado a Pedro, ok, so, por eso es llamado Simón Pedro. Yahawashi le llamó Pedro porque él iba a ser esa piedra, ok, la cabeza de la iglesia. All right. La palabra por iglesia es eclesia, ok, que dice, déjame leerlo bien rápido, una asamblea de israelitas, ok, una asamblea de israelitas, ahí está. So, cuando hermanos están en las calles, ok, eso es un asamblea de israelitas, eso es la iglesia, eso es una iglesia, all right. Y viene de las palabras ek y kaleo, ok, ek significa afuera, right, y kaleo significa llamar. Déjame enseñarlo bien rápido. Kaleo significa to call out, ok, para llamar afuera, ok, to call out, como se dijera, para llamar, ok. So, los verdaderos profetas, los verdaderos que son parte de la iglesia, el cuerpo de Yahawashi, ellos están en las calles llamando, ok. Tú no puedes llamar a alguien adentro de un edificio, ok. Los verdaderos profetas andan en las calles enseñando esta palabra, ok, y clamando y llamando para que la elección entre, ok. Por eso estamos públicamente donde todos nos pueden ver, ok, cada semana. Lo voy a terminar con esto. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne
lo que falta de las aflicciones de Yahawashi por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia del Señor? ¿Es el Vaticano? No. Son estas denominaciones y todas estas iglesias donde gente van y cada domingo y oran y fucking brincan y hacen bulla y cantan canciones. No. Ok, la iglesia del Señor es su cuerpo. Ok, quien es la elección. Alright, y cuando esos miembros de la elección van a las calles y llaman, okay, a otros miembros, eso es la iglesia ahí también. Okay, eso es la iglesia llamando al resto de la iglesia para que ellos entren. Alright, con eso es todo lo que tengo. Ya mediante voy a continuar en este tema. Okay, espero que haya sido edificante. Como siempre, Kahalayim Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom.